El tercer tema, y concluyo, que es parte de la política de desarrollo y uno de los puntos más graves que tenemos, ¿no? Sin el desarrollo del conocimiento no hay nada, jóvenes. O sea, nosotros somos una especie que toma de la naturaleza, no como la naturaleza nos da, sino que toma de la naturaleza transformando la naturaleza. Las otras especies, básicamente, la naturaleza da una pepa y el pájaro se come la pepa, ¿cierto? La naturaleza da un pescado y un pescado más grande se come al chiquito. Nosotros lo que hacemos es tomar de la naturaleza todo, pero transformándolo todo, y transformándola mediante herramientas y máquinas herramientas. Y transformar la naturaleza exige conocerla. O sea, la transformación de la naturaleza en últimas es un inmenso ejercicio de conocimiento. Esas primeras hachas de piedra que hicieron nuestros antepasados o ayudó hace miles de años, eso contiene una gran cantidad de conocimiento. ¿Cuál es la piedra más dura, la piedra más blanda? ¿Cómo golpea una piedra con la otra para sacarle filo, etcétera? Es una cosa bellísima. Y esa es la historia de la humanidad, la historia de conocer y transformar. Si ustedes piensan en este micrófono, ¿qué es lo que hay aquí? Miles y miles de años de conocimiento hecho micrófono. O sea, conocimiento sobre metales, sobre energía eléctrica, sobre física, sobre química, sobre electrónica, sobre lo que uno quiera. Está aquí todo metido aquí, en esto, o en ¿qué tal un celular? Eso hay conocimientos a la lata. La tecnología es la expresión material del conocimiento. A mí me gusta decir esa frase, es una belleza. La tecnología es la expresión material del conocimiento. O sea, el conocimiento se vuelve hecho, se vuelve materia, ¿sí? Cuando se produce cualquier cosa. Esto lo estoy diciendo para decir que no hay cosa más importante en la transformación de una sociedad que profundizar en el conocimiento. O sea, un país de ignorantes, un país de iletrados, un país con niveles de conocimiento muy bajos, es un país que no tiene futuro. Sí, si una persona vive de mover un asadón como se movía hace miles de años, pues es evidente que la cantidad de riqueza que crea en hora hombre es una cantidad de riqueza demasiado pequeña. Luego siempre su salario, siempre su ingreso será miserable, no tiene salida, ¿cierto? Si su hora de trabajo es construyendo un satélite de telecomunicaciones, una turbina de un avión, etcétera, esa hora de trabajo valdrá más y usted ganará más, así de simple. Bueno, pero todo esto es un problema, repito, del conocimiento. Ahora, ¿cuál es el lío? Es que crear y transmitir conocimiento a la escala del mundo moderno es tremendamente complejo, tremendamente costoso. O sea, educar a todo Colombia, a 44 millones, vale un ojo de la cara. Educarlo a altísimo nivel, buenos profesores, buenos laboratorios, buenas bibliotecas, viajes de estudio, investigación, salones confortables, etcétera, vale toda la plata del mundo. Eso hizo entonces que por allá en los días de la revolución industrial, en los orígenes del capitalismo, la sociedad definiera que en adelante el responsable de la educación no sería la familia sino el Estado. Antes de eso, la educación era un problema de la familia. El padre campesino le decía al hijo, mire mijo, si cuando llueve y está blandita la tierra, se hace un hueco con un palito y tira una semilla y le sale alguna cosa. En el mundo de hoy ya no basta con saber eso, hay que saber cosas mucho más complicadas. Entonces, en los orígenes del capitalismo, la sociedad dice, el Estado es el responsable de la educación. ¿Por qué el Estado? Porque el Estado es la máquina, el aparato económico más poderoso de cualquier sociedad. Y esto es lo que explica por qué defendemos la educación pública. Primero la defendemos porque la educación pública, y cuando digo pública digo gratuita. La educación pública y gratuita es la manera como el hijo de un pobre no está condenado a ser tan pobre como su padre. Y eso ya es una revolución democrática. O sea, la educación como un mecanismo de ascenso social, de movilidad de las clases. Pero es más importante este otro aspecto. La educación pública es la única que puede garantizar educación para todos y de altísima calidad. ¿Cuál es el lío de la educación privada? La educación privada puede ser de muy alta calidad, pero si es con matrículas muy altas, para poder pagar todos los costos de esa educación privada. Cuando la educación privada es barata, que es la de los pobres o la de las clases medias, pues termina siendo normalmente una educación mediocre de bastante mala calidad. Entonces aquí lo que está sucediendo en la medida en que crece y crece la educación privada
es que cada vez son más universidades de garaje, mediocres, así las disfracen, les pinten colorines y pongan de pronto sillas de acero inoxidable y alfombras y vainas de esas, pero en el fondo ahí lo que hay es una cosa que opera bastante mal. Y por eso es tan retardataria toda la política de privatización. O sea, cuando defendemos la educación pública, no la defendemos por un prurito socialista o estatista, no, lo que pasa es que estamos defendiendo es que pueda haber educación para todos y de altísima calidad. ¿Cuál es el lío con la educación privada? Que primero no es para todos, un número inmenso de colombianos no puede pagar ni la universidad más barata. Pero lo segundo, buena parte de la educación privada, como es de precios relativamente bajos, es muy mala. O sea, una universidad como los Andes puede costar entre 20 y 25 millones de pesos el año. Pues digamos entre 10 y 15 millones de pesos del semestre. Pero aquí hay universidades privadas que el semestre puede costar 2 millones o 1,5 millones, etc. Entonces, ¿cómo es el asunto? El asunto es que una tiene unas calidades y la otra tiene otras. Y después cuando se sale a trabajar el mercado se cobra eso. Dirán, cuando el título, los dos digan ingeniero, el que está contratando mira qué universidad es la del título y eso empieza a pesar a la hora de definir y a la hora de contratar. No vayan a creer que no. Entonces en Colombia tenemos un problema en ese sentido muy grave de las privatizaciones. Y esto es lo que en parte también explica por qué vienen desfinanciando la educación pública. ¿Y cuál es el lío? Es que la educación pública no es per se mejor que la educación privada. Es mejor si está bien financiada, Eider. Si no, no. ¿Cierto? Porque si yo lo que tengo es una educación pública, pero la plata que le manda al Estado es muy baja, esa universidad empieza a deteriorarse en su calidad. ¿Por qué? Porque tendrá menos profesores de tiempo completo. Porque tendrá profesores de menos calidades académicas. Porque tendrá muchos estudiantes hacinados en un salón, porque no tendrá los laboratorios, los viajes de estudio, los centros de investigación que debe tener. Eso es parte del asunto. O sea, la universidad pública ha sido la mejor universidad de Colombia, pero cada vez que la desfinancian más, va perdiendo en parte sus calidades. Pérdida de calidades que primero le causan un problema grave a los que se gradúan, pero que además empiezan a poner al país en el subdesarrollo, porque es que lo que desarrolla un país no es que haya muchas personas con título de ingeniero, para poner ese ejemplo, sino que los ingenieros sean buenos ingenieros. Entonces, yo he venido diciendo que en Colombia, en cierto tipo de universidades, son tan mediocres que los cartones de grado constituyen una especie de falsificación en documento público porque dicen ahí que uno sabe lo que no sabe. Es un problema de una gravedad inaudita, jóvenes. O sea, estamos hablando que, como lo dije inicialmente, la cosa más importante para el desarrollo de una sociedad, que es el desarrollo del conocimiento, en Colombia se atiende cada vez más mal. O sea, con universidades privadas casi todas de garaje, mediocres y llenas de dificultades, y con universidades públicas que antes que ir hacia arriba van hacia abajo. Y ustedes miran la Universidad Nacional de Colombia, donde yo fui profesor tantos años, y cada vez es más difícil que la universidad funcione como debería funcionar. Cada vez es más difícil, porque de entrada, por ejemplo, le vienen imponiendo a las universidades públicas una cosa que es criminal a mi juicio, que es decirle a la universidad pública, a los gobiernos: me aumentan el número de cupos, pero no les aumentamos en un centavo el presupuesto. Eso es una política para destruir la universidad. Porque no hay ningún grado de eficiencia y de inteligencia y de capacidad administrativa que pueda compensar que a usted le aumentan y le aumentan el gasto y le aumentan el gasto y le aumentan el gasto, y eso no termina afectando ¿qué? Pues nada menos que la calidad, porque ¿qué más va a afectar? Es decir, en la Universidad de Caldas, que estudié yo el caso, hay un aumento, por ejemplo, descomunal en el número de estudiantes. Y cuando uno va y mira, no aumentan ni en uno los profesores de tiempo completo. Y acá están en pleno paro, llevan 30 días de paro, porque les acaban de meter un alza de matrículas que llega hasta el 300% el incremento en las matrículas. Pero lo que está sucediendo es que están destruyendo la universidad. Esa es la universidad y la situación que le llega a Santos. El propio rector de la Universidad Nacional de Colombia, Moisés Basserman, que es un hombre pues del establecimiento,
Y todos los demás rectores de universidades como estas llevan diciendo, ya por lo menos 2 años, mostrando cifras y diciendo, esto se va a colapsar, no damos más, nos vamos a reventar, ya no hay que inventarse, ¿cierto? Y el gobierno haciéndose loco. Llega el doctor Santos. Y yo he dicho que este sí es el caso clásico, el de Santos y Uribe es el caso clásico en que el alumno supera al profesor. ¿Por qué digo yo que el alumno supera al profesor? ¿Sí? Porque a Uribe, con todas las cosas que se le alcanzaron a ocurrir, nunca se le ocurrió decir que la universidad privada debía funcionar como negocio. En Colombia, las universidades privadas, así se cumpla o no se cumpla, lo cierto es que la ley dice que tienen que ser sin ánimo de lucro. Tienen que ser fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro. ¿Con qué idea? Con que el rector o el dueño de la universidad no se embolsille la plata y se la lleve y monte una cantina en Nueva York, ¿cierto? Se supone que la universidad va reinvirtiendo, ¿cierto? Y eso algún control generan cuando no sea maravilloso. Bueno, el señor Álvaro Uribe, como antes digo, no, universidades con ánimo de lucro. ¿Qué quiere decir con ánimo de lucro? Quiere decir que la única razón de ser de esas universidades va a ser la ganancia. O sea, que lo único que va a movilizar a los dueños de esa universidad es que su capital obtenga la máxima ganancia. ¿Eso qué quiere decir? Primero, las matrículas más altas que se puedan poner. Segundo, los costos más bajos que se puedan poner. Eso es lo que quiere decir eso. Podrá haber de pronto una que otra que resista matrículas altísimas y pueda tener una calidad más o menos buena, pero será la excepción. Será la excepción. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque este es un país lleno de pobres. Además les quiero contar esto, los hijos de los ricos en Bogotá ya ni estudian en los Andes, en la Javeriana, derecho para Estados Unidos y para Europa. Antes los graduaban en el pregrado en los Andes o en la Javeriana o en la Bolivariana y después el posgrado Estados Unidos a Europa. Ahora es desde el pregrado. Ellos sí saben cómo es la cosa. Ellos no van a coger a sus aguiluchos y los van a dejar en la ignorancia, ni en la mediocridad. Ellos saben la importancia del asunto. Pero lo más grave de esta historia de Santos y de la ministra es que la ministra llega a ministra viniendo de ser la jefa de la especulación inmobiliaria de Bogotá. Es que eso es increíble. Claro, para la universidad de negocio está perfecta, porque ella de negocio sí sabe, en educación no, pero en negocio sí sabe. ¿Sí? Ella conoce la piedra filosofal, cómo convertir la piedra en oro. Pero además han tenido el descaro de salir así por todas partes, el presidente Santos y su ministra, que es que esa educación como negocio es para promover la calidad. Entonces nos tratan como estúpidos. Resulta que si hay una cosa clara en el capitalismo, y estos son negocios y esto es capitalismo, del capital, es que usted en el capitalismo con un capital puede ganar plata, mucha plata, produciendo mercancías de alta calidad o de pésima calidad. Depende de lo que usted necesite, ¿cierto? Pero usted puede ganar muchísima plata con el restaurante de más alta calidad del mundo. Es donde el Mosco más cercano esté a 200 kilómetros. Pero usted también puede ganar plata y mucha plata con la peor sancochería del mundo. Y esos restaurantes donde el plato de sopa está clavado con una puntilla en la mesa también son muy buen negocio. Donde el último que usa la cuchara la lava con la lengua, se pueden ganar un platal ahí. Entonces, intentar volver sinónimos la universidad como negocio con la alta calidad es realmente un fraude desvergonzado. Porque lo que la norma es al revés. Es decir, por cada universidad privada como negocio de alto nivel, habrá 1000 de bajo nivel, porque es un problema de la capacidad de pago de la gente. ¿Y cuántos restaurantes de alto nivel hay en Bogotá y cuántos de corrientazos, de esos pues que uno se gana una gastritis cada vez que almuerza, hay en la ciudad? ¿Sí? ¿Cuántas limusinas hay en Bogotá? Bueno, y lo más barato que hay en Bogotá es 1 millón de bogotanos que caminan 6 kilómetros al día porque no les alcanza para montarse en nada. O sea, entonces al final uno que es a la conclusión que llega.
Estos tipos no ignoran esto que yo estoy diciendo. La ministra no dice esas boberías por ignorante, ni Santos las dice por ignorante, no, es una cosa calculada. Ellos saben qué están haciendo. Ahí lo dijo Wasserman en estos días, dijo, lo peor que tiene la reforma, que tiene 1000 cosas peores, yo no voy a entrar en detalles en esto, es que no le mete plata nueva a la universidad. Y entonces echan además el cuento absurdo que van a ser los inversionistas privados, poniendo alguna plata en la educación pública, los que van a sacar adelante la universidad. Es que esto es una vaina, repito, nos tratan como a idiotas. ¿A cuenta de qué? Entonces, que los señores de la universidad privada, del capitalismo, del gran capital, van a llegar a la universidad pública a invertir plata y es sin ganancia, o sea, a regalar la plata. ¿Y cómo sacan la ganancia? O sea, ¿a quién exprimen para sacar la ganancia? Alguien tiene que exprimir de alguna manera. El que en otras cosas la actividad sea privada, yo no me opongo a eso. Los taxis deben ser privados y no pasa nada, y las fincas y muchas cosas. Pero es que en estos asuntos de educación el tema es completamente diferente. Concluyo diciendo esto. ¿Por qué esta política educativa es tan retardataria? ¿Y por qué lo que se está produciendo como sistema educativo colombiano es tan mediocre? ¿Por qué es la privatización que va exactamente en contra de la educación universal y de alta calidad? La privatización es sinónimo de mala calidad y de exclusión, ¿no? Porque hay millones que no entran a nada, pues. Y la explicación es muy simple, es que el aparato educativo de un país, jóvenes, tiene que ser proporcional al aparato productivo. O sea, dime qué país quieres y te diré qué educación necesitas. Los Naku, que son unos compatriotas nuestros colombianos por allá en las selvas del Bichá, una tribu, que son cazadores y recolectores, andan con unas flechitas y cazan un mico o un loro, una cosa así. Esto lo digo con todo respeto por ellos. A nadie se le ocurre ir a poner ahí un centro de investigaciones sobre energía nuclear, porque pues, un Naku, ¿qué hace con una planta nuclear? O sea, hay una correspondencia. Nadie se le ocurre poner una facultad de veterinaria en Israel para investigar sobre cerdos. ¿Cierto? ¿Por qué no comen cerdo? Pues. Sí, nadie se le ocurre poner una facultad de minas en un país donde no hay minas. O sea, hay una correspondencia entre el aparato productivo y el aparato educativo. ¿Qué tipo de economía, de producción quieres? Y te diré qué educación necesitas dar. Y está claro por lo que expliqué el plan de desarrollo que el aparato productivo que quieren construir es un aparato productivo absolutamente mediocre. Yo pregunto, ¿cuánta ciencia y tecnología nacional colombiana hay detrás del Cerrejón? Todo lo traen. Y lo único que hay propio ahí es el sudor de nuestros trabajadores y sus enfermedades y el hueco. Entonces, para eso no se necesita un gran sistema educativo en La Guajira, porque ¿para qué? Unos cuantos geólogos ahí, una cosa realmente escasa. Si vamos a importar todos los alimentos, o casi todos como los estamos importando, ¿para qué grandes ingenieros agrónomos? Si el día de mañana vamos a importar los lácteos, la leche también, pues tampoco se necesitan muchos veterinarios. Si nuestros ingenieros electrónicos no van a salir a trabajar en fábricas de celulares y de electrónica, sino a vender tarjetas de Concel en los semáforos, pues tampoco necesitan saber mucho. Si nuestros economistas no van a crear la ciencia de la economía nacional, sino que van a repetir como loros las fórmulas del Fondo Monetario Internacional, pues tampoco tienen que saber mucha cosa. Este es el lío que tenemos. O sea, están construyendo un aparato educativo mediocre, subdesarrollado, atrasado, de pacotilla, que corresponda con el país atrasado, pobre, mediocre y de pacotilla que están montando. O sea, una educación pobre para un país pobre. Pobre no en su riqueza básica, porque ese es un país muy rico, pobre en la pobreza en la que lo están armando. Una educación pobre para pobres. Porque, repito, las élites o se educan en 2 o 3 universidades privadas de alto nivel que hay en Colombia, o directamente en el exterior. Y el resto del país en el mundo de la mediocridad, que es en lo que estamos.
Y eso está en el plan de desarrollo, y eso es lo que está en el espíritu de la Ley 30. Ahora, eso tiene 1000 detalles de los que yo no voy a hablar, detalles en general regresivos todos, pero este es el punto del enfoque del asunto. Como ven, mis queridos jóvenes, la cosa no está nada bien, ¿cierto? Ahora, algunos de ustedes dirán miércoles, pero el senador Robledo, ¿cómo es de pesimista? Yo les digo, no, yo soy el más optimista de todos. Tan optimista soy que creo que esto tiene arreglo, y por eso es que estoy en esto. Este es un país que podría ser un país maravilloso. Este es un país inmenso, un territorio, o sea, más de 1 millón de kilómetros cuadrados, lleno de riquezas de todo tipo. País súper rico, eso que a uno le enseñaban las maestras en la escuela. Oiga, fulanito, que tierras en los 2 mares, todos los climas, aguas en abundancia, no sé qué, eso es verdad. Entre más lo conocemos, más cosas lo encontramos. Somos 45 millones de personas, eso es un batallón inmenso de gente trabajadora, creativa, inteligente. Los colombianos tenemos fama en el mundo de ser de los mejores trabajadores de la tierra. O sea, tenemos las dos cosas que usted tiene que tener para usted salir adelante. Imagínese la figura de la finca. Es decir, uno puede ser pobre teniendo una finca de ese tamaño y trabajadores como esos. Por supuesto que no. El problema es que sí hay que cambiar la orientación de la vida del país. O sea, sí hay que poner en la dirección del Estado a quienes quieran sacar el país adelante, ¿no? Que tengan un sentimiento mínimo de nacionalismo, de patria, de compatriotas, de preocupación por su pueblo. Sí, pero aquí la oligarquía colombiana ya se descubrió cuál es el secreto. El éxito en Colombia, jóvenes, consiste en no parecer colombiano. Ese es el éxito. ¿Usted por qué tiene éxito? Porque yo no parezco colombiano. Y nosotros tenemos aquí nuestros magnates, decía un francés de la ONU un día, decía que los ricos de Colombia, estoy hablando de los ricos de verdad, eso de la Guajira de pronto no hay ni uno. ¿Sí? No, pues, porque aquí hay riquitos por ahí, pero eso no, ¿cierto? ¿Sí? Decías que se le parecían a él a los ricos de Estados Unidos y de Europa. Pero agregaba esto que es la parte dramática. Decía, pero los pobres colombianos no se parecen a los pobres norteamericanos y europeos, sino que se parecen a los pobres de África. Yo diría que a los pobres de Haití. Y Colombia se nos llenó de Haitís, ¿es verdad? O sea, a pocas cuadras de la casa del presidente de la República en Bogotá hay barrios que parecen Haití. La Guajira está llena de Haitís, ¿o no? Y esto no lo digo como un irrespeto, pues, ni a los guajiros ni a los haitianos. Es simplemente una manera de ilustrar el punto. Manizales, Medellín, todo el país, Sucre, el Chocó, todas partes. Pero nuestros magnates se parecen a los magnates de Estados Unidos y Europa. O sea, ¿cuál es el secreto? Lograron separar su suerte personal de la suerte de la nación. Repito la frase, lograron separar su suerte personal de la suerte de la nación. Al país le va mal, pero a ellos les va bien. Cuando al país le va peor, a ellos les va mejor. Ahí están las cifras. 80% entre desempleados, subempleados e informales. Y unos cuantos gatos gordos y lustrosos, que todos los días salen en la prensa y dicen, el país va de maravilla. Claro, gatos gordos y lustrosos, como esos gatos de tienda que no dejan volar ni un mosco. Pasa el mosquito y el tarascazo, y apenas baten la cola. Esa es la batalla en la que estamos, esa es la lucha que tenemos que hacer, y esa es la lucha que vamos al final, la vamos a ganar. Muchas gracias. Compañeros, por motivo